han logrado llegar, porque comenta él que hay una zona que se le llama la zona muerta, en donde el oxígeno es prácticamente nulo, de tal manera que el alpinista tiene que llevar oxígeno, porque de lo contrario, además de morir, empieza a tener, a delirar y actúa como si hubiera estado, como si estuviera ebrio, y pierde toda noción de dónde está, de lo que está haciendo, del espacio, del tiempo, de todo, y se pierde y finalmente termina muerto ahí. Pero él comenta algo sobre el mismo Monte Everest, que a pesar de que es un monte de que a partir del siglo XIX fue explorado, todavía hay zonas que no han sido exploradas. Y me quedé pensando precisamente en ese tema, así que lo que quiero hablar rápidamente con ustedes sobre el lado no explorado, pero quiero aplicarlo a nuestra vida. Pero déjeme nada más rápidamente comentar para dar base a esto. Él dice que llega un momento en que quien va subiendo, la montaña se le esconde. Dice que es tan majestuosa que de repente, aunque cuando ya tiene su planea y tiene su brújula y tiene todo, de repente entre más cerca está, ve lo majestuoso de aquella montaña, que pierde la noción de dónde está, cómo subir y por qué lado iba a subir. De tal manera que tiene que tener por lo menos entre 5 a 6 semanas de aclimatarse, tanto físicamente, pero también aclimatarse y ubicarse en cuanto a dónde subir, precisamente por los lados oscuros de la montaña. Y él escribe lo siguiente, dice: es casi imposible ver el Everest en su totalidad. Cuando estás cerca de las gigantescas dimensiones, hacen que pierdas toda perspectiva. Es como si la montaña se escondiese. No puedes ver el campo 3 hasta que has llegado al campo 2. Para ver el campo 4, tienes que ir al otro lado de la montaña. Tienes que superar el bloqueo mental que sientes al ver las dimensiones de aquel majestuoso monte. Y le llaman los lados oscuros. Pensando por un momento en esto, viene a mi mente en pensar en los lados oscuros que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, independientemente de los lados que la gente conoce, que aún nosotros conocemos. Hay lados oscuros en nuestra vida, que por más que la gente esté frente a nosotros, no los percibe. Otra cosa es que también usted y yo, cuando nos vemos a nosotros mismos, también nos cuesta trabajo entender o descubrir esos lados oscuros. Y siempre vemos el lado que siempre hemos escalado, el lado más visible. Y obviamente, de alguna manera, nosotros nos vamos con la finta por ese lado. Allí en las Escrituras, la historia, tanto en el libro de Reyes como en Crónicas, nosotros tenemos que el reino se divide después de la muerte de Salomón, Roboam. El reino se divide en el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte nosotros vamos a encontrar 19 reyes que van a gobernar todo ese reino. Ahora, déjeme decirle algo interesante, que prácticamente cuando usted lee los 19 reyes del reino del norte, se va a encontrar que la Biblia, al describirlos, menciona que no hay un rey bueno. Prácticamente todos los 19 reyes del reino del norte son reyes malos. Cuando describe el reino del sur, encontramos también que hay 19 reyes también, más una reina que lleva por nombre Atalía, que por cierto fue perversa. Así que tenemos en total 20 reinos. De esos 20 reinos, nosotros tenemos 5 reyes que la Biblia misma declara que fueron reyes buenos. Luego tenemos 12 reyes que son malos y 3 reyes que oscilan entre lo bueno y lo malo. Bueno, malo. Pero hay algo interesante en un rey
que posiblemente ustedes y yo hemos leído y hemos visto la historia o alguna parte de esa historia, y me refiero al rey Ezequías, un rey que prácticamente aprueba o le pone la palomita Dios. Ahora, aquí el asunto no es desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Es Dios quien dice, este es malo, este es bueno, o este es malo y de repente bueno, este es bueno y de repente malo. No tiene que ver con algo que usted y yo tengamos que decir, pues le doy la palomita, no, sino es algo que Dios describe de estos reyes. Ahora, regreso por favor. Su nombre es Ezequías. Este rey es descrito como un rey bueno de entre los rescatables que existen en el reino de Judá. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, al capítulo 18. Y quiero que vea por favor los primeros 6 versículos de este pasaje. Bueno, hasta el 8, que vale la pena por favor, de este pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, menciona primero al rey de Israel y después menciona al rey de Judá, al reino del sur. Y empieza a reinar Ezequías, que era hijo del rey Acaz de Judá, que por cierto fue un hombre perverso. Ezequías rompe con toda esa patrón de enseñanza y él decide hacer las cosas bien. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Y Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las tierras de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Observe que hay una cláusula muy interesante. Ni antes ni después hubo otro rey como él. Y después empieza a describir algunas cosas que hizo en su reinado. La primera cosa que en los versículos anteriores dice que hizo es que destruye todas las imágenes de acera y toda la idolatría que el pueblo de Judá estaba acostumbrado a hacerlo. Interesante que teniendo al Dios vivo, ellos en un momento dado les den la espalda y tengan en sus casas y decidan adorar a ídolos hechos de mano. Pero llega Ezequías y los destruye. Después encontramos en los siguientes capítulos que hay un sitio en donde son sitiados por Sennacherib. Llega un momento que se levanta Ezequías y libera el pueblo de Israel de ese sitio, y hasta allí va bien, de tal manera que vuelvo a recalcar otra vez, dice que ni antes ni después hubo otro rey como él. No pierda de vista eso. Sin embargo, hay algo que antes de eso, quiero nada más mencionar 2 detallitos de él, porque aunque aquí prácticamente nos menciona algunas cosas, al leer algunos pasajes nosotros encontramos lo siguiente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 25, 26, 27 y 28 hasta el 29, nosotros encontramos que entre una de las cosas buenas que hizo Ezequías
fue transcribir o rescatar los proverbios de Salomón. Salomón había escrito muchos proverbios y algunos estaban por allí como que abandonados, y fue el rey Ezequías el que los rescata. Prácticamente son del capítulo 25 hasta el capítulo 29. Vea por favor el versículo 1, dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Lo encuentra allí? ¿Sí vio 25:1? O sea, aparece por allí también Ezequías. Si usted va por allí al segundo libro de Crónicas, a Isaías capítulo 38, del versículo 10 al 20, usted va a observar que Ezequías también escribe un cántico y está allí en el libro de Isaías. Ese cántico tiene que ver con acción de gracias por la sanidad que él había recibido. En un momento dado, también parece ser que Ezequías organiza a los cantores del templo de Israel para que ellos adoren a Dios. Ahora, es decir, que era un hombre profundamente con convicciones, que amaba a Dios, tenía una pasión por Dios, amaba a Dios indiscutiblemente. Pero recuerda lo que le expliqué al principio: hay algunos aspectos en nuestra vida oscuros y que muchas veces Dios permite porque quiere descubrir nuestro corazón en esas áreas oscuras, en esas áreas que pueden dañarnos a nosotros y que pueden dañar a alguien más. Y eso le pasó a Ezequías. Regreso otra vez. Aunque sí dice que Ezequías era un hombre que amaba a Dios y que no hubo otro rey ni antes ni después, como que hay un ladito oscuro de Ezequías, y que Dios permitió que sucediera porque Ezequías como que no se dio cuenta. No se dio cuenta del problema que estaba generándole precisamente ese lado oscuro, su corazón. Y es algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en enfrentarnos con esos lados oscuros y no engañarnos, porque regularmente solemos engañarnos a nosotros, solemos poner pretextos, solemos poner 20 cosas por las que hacemos las cosas y no ser sinceros y decir: estoy mal. Y tenemos que confrontarnos con eso porque Dios lo permite. Regrese por favor conmigo a Segundo de Reyes, y ahora veamos lo siguiente. Después de que Ezequías libera al pueblo de Israel, él cae enfermo. Le viene una enfermedad terrible a su vida. Capítulo 20, por favor. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo: te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que saliese Isaías, el profeta que le había venido a decir: ordena tu casa porque morirás y no vivirás, dice, y antes que saliese Isaías, a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a tu ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma una masa de higos. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y él sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día?
Respondió Isaías y le dijo: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Ezequías le respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados. Ahora, hasta allí quiero que veamos lo siguiente. Iba a morir Ezequías. Él ora y Dios le añade 15 años. Pero Ezequías le pide una señal al profeta Isaías. Le dice: yo quiero que me des una señal de que realmente yo voy a ser sanado. Y Dios le da la señal y le dice: la sombra del reloj va a regresar 10 grados. Ahora, esto es interesante. Quiero que vean lo siguiente, porque la señal que Dios le da a Ezequías de su sanidad no tiene que ver con una señal local. No tenía que ver con una señal que solamente Ezequías y su familia lo iba a saber, sino es una señal mundial. ¿Lo entiende así? O sea, el sol tenía que regresar, no se iba a adelantar, tenía que regresar para que también los grados descendieran. Y eso iba a afectar en todo el mundo. En aquel tiempo, quizás el pueblo más observador de las constelaciones, de la astronomía y de todo eso, eran los egipcios y los babilonios. Ahora, ¿por qué comento esto? Bueno, sana el rey Ezequías. La cosa está bien. ¿Cuántos años le añade Dios? 15 años. Al parecer tenía Ezequías 39 años aquí y se le añaden 15 años. Cuando terminan los 15 años, muere Ezequías y en su lugar queda su hijo Manasés. Manasés empieza a reinar a la edad de 12 años. Usted lo puede ver allí en el capítulo 21, que Manasés empieza a reinar a la edad de 12 años, hijo de Ezequías. Pero usted lee lo que pasa con el reinado de Manasés y se va a dar cuenta que es el rey más perverso de todos los perversos del reino de Judá. Curioso, porque habiendo tenido al rey más bueno, al padre más bueno, ahora Ezequías Manasés se convierte en el rey más perverso. Eso significa que los 15 años que vivió o que le fueron añadidos a Ezequías no tuvo preocupación alguna por sus hijos, en este caso por él o por su descendencia. Porque si Manasés empieza a gobernar a los 12 años, cuando él tenía 12 años, después de morir su padre, ¿cuántos años después de que le es añadido al rey Ezequías pasan para que naciera Manasés? 3. Después de 3 años nace Manasés y a Ezequías le importa, que oye feo, pero le importa un cacahuate lo que iba a venir después, y ese es un problema. Ese es el segundo lado oscuro. No sé si tenga tiempo de eso, pero regreso a lo que les decía. La señal es una señal mundial. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no es local, no es nada más allí en Judá, entre él y yo te doy una señal. No, es una señal mundial. Y de entre esa señal, pues por allí hay un reino que son los babilonios, que saben observar las estrellas. Y cuando observan las estrellas, saben que algo ocurrió al detenerse el sol. Empiezan a investigar y se dan cuenta que es por cuestión de Ezequías. ¿Dónde dice eso? Mire, vea conmigo en el versículo 12.
Después de que es sanado Ezequías, dice en el versículo 12, segundo de Reyes 20:12, dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ahora, ahorita vamos a otro pasaje que nos aclara más esto. Llegan los babilonios, van a visitar a Ezequías, y cuando llegan, Ezequías, el rey, pierde la oportunidad de su vida de exaltar a Dios y de darle gloria a Dios, y hace algo que demuestra su corazón. ¿Sabe que nuestras acciones demuestran lo que nosotros somos en realidad? ¿Sabe que lo que decimos, lo que expresamos, la forma en la que decimos, expresa precisamente lo que hay en nuestro corazón? Llegan los babilonios, van a ver a Ezequías. ¿Cuál posiblemente fuera, si usted fuera Ezequías, a lo mejor me diría, bueno, vinieron ellos. ¿Qué les digo? Les doy mi testimonio de cómo Dios me sanó, ¿sí o no? O ya se me perdió. Ahora, vea lo que hizo Ezequías, por favor. Versículo 13. Ezequías los oyó. ¿Y qué? Y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros, y ninguna cosa quedó de que Ezequías no demostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido a Babilonia. Y le volvió a decir Isaías: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces dijo Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué tiene de malo? Vienen los babilonios. Su interés no es ver el éxito de Ezequías. Su interés es porque saben que estaba enfermo y porque ha ocurrido algo en el universo que marcó Dios como una señal para la sanidad de este hombre. Y cuando ellos vienen a Ezequías, Ezequías pierde la oportunidad de su vida porque había perdido piso. En vez de recibirles y decirles lo que Dios había hecho en sus vidas, él abre no su corazón, sino las puertas de su palacio para demostrarles su éxito, demostrarles sus tesoros, sus casas, todo. De tal manera que si Isaías le preguntó: ¿y le enseñaste todo? Y le dijo: sí, todo. No quedó nada que yo le hubiera enseñado. Y esto hace que Isaías le dijo: de aquí en adelante Dios va a respetar los 15 años. Pero has de saber que después de tu muerte, estos babilonios, a quienes tú les mostraste todos tus tesoros, van a llevar a tus hijos y al pueblo y serán cautivos. Y tus hijos serán tomados como eunucos y siervos y esclavos en el palacio. Y la nación va a sufrir por causa tuya. Y la respuesta tan egoísta otra vez de Ezequías es:
La palabra de Dios ha sido buena. Ahora, ¿cuál es el problema? Mire, Dios permitió esto. Sáltese ahora y veamos el pasaje paralelo, por favor, en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, por favor. Dios le había sanado. Era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que no estaba en tela de duda su oración. No estaba en tela de duda su adoración, porque era un hombre que adoraba a Dios profundamente. Pero el lado oscuro de su vida era egoísta. Y eso lo reflejó al final de su vida, porque no supo tratar con eso. Mire, vea por favor en el capítulo 32, en el versículo 24 del segundo de Crónicas, dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal a Ezequías, pero no solo a Ezequías, sino se la dio también a todo el mundo. Y los babilonios, expertos en observar las señales, vieron esa señal y vienen a Judá. Y vean lo que dice el versículo 25. Mas Ezequías no, ¿qué dice su Biblia? No correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Mire, Ezequías perdió el momento más importante de su vida para poder hablar del Dios verdadero, de lo que Dios había hecho en su vida. Pero él tomó el tiempo para hablar de él, su orgullo, su soberbia. Él tomó el tiempo para decir y decirle su éxito. Abrir no su corazón, sino abrir el palacio y sus tesoros, no correspondiendo a Dios de lo que él había hecho en su vida. Muchas veces ustedes y yo perdemos tiempo en nuestra necedad absurda de demostrar lo que somos, lo que hemos hecho y nuestra grandeza. Y eso fue lo que Dios le tomó a cuentas. Mire, sáltese allí mismo y vea en el versículo 31. Dice: mas en lo referente, en todo lo que, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, dice que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Cuál prodigio? No, en el país. O sea, en el mundo sí había un prodigio. La sanidad. Sí, o sea, lo vieron en Babilonia. ¿Cuál era el prodigio que ocurrió en Judá? La sanidad de Ezequías. Y fueron hasta allá. Sí. Dice más, los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Sí. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, quiero decirles que honestamente me dio miedo el pensar que muchas veces Dios nos desnuda así para mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo puedo hablar, decir, expresar. Mis palabras pueden ser palabras maquilladas o buenas. Pero hay veces que Dios me va encaminando a ciertas circunstancias, porque el que conoce las intenciones, no solo de mi corazón, sino el que conoce las intenciones de mis pensamientos, es decir, antes de que yo piense, Él conoce mis pensamientos.
Antes de que yo esté pensando qué voy a pensar, Él ya lo sabe. Y Él sabe lo que realmente hay en mi corazón. De tal manera que este pasaje es estremecedor, nos tiene que estremecer. Que Dios va permitiendo ciertas circunstancias para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Bien, Dios tenía que tratar con una nación, está bien. Dios tenía que tratar también con lo que pasaba allá afuera, con Babilonia, está bien. Pero aquí Dios tenía que hablar a un área de la vida de Ezequías que él no se había descubierto a sí mismo. Ante la sociedad, era un hombre que ni antes ni después había habido como él. Pero Dios sabía que había allí un área que tenía que ser tratada. Como Dios tiene que tratar con áreas de nuestra vida. Y que lo va a descubrir. Y que va a permitir muchas circunstancias para confrontarnos. Y para decirnos, o en otras palabras, para decir, Alfonso, esto está bien, pero esto está peor. Porque ¿sabe por qué? No nos queda el tiempo, pero ¿qué es lo que pasó? Él muere. Egoístamente otra vez, cuando Isaías le dice, mira, tus hijos todos van a ser llevados cautivos, el pueblo va a ser llevado cautivo, va a correr sangre por toda esta nación. Él dijo, la palabra de Dios es buena. ¿Entendió su problema? ¿Entendió la dimensión del problema que había causado su corazón? No. Podemos nosotros estar sinceramente engañados. Argumentos los tenemos, pero podemos estar sinceramente engañados y aún hasta seguir pareciendo espirituales. La palabra de Dios ha sido buena. Pero ¿sabes las consecuencias de eso? ¿Tus hijos? Mire, para que tenga una idea, vea nada más, veamos 4 versículos del capítulo 1 de Lamentaciones, por favor. Para que tenga una idea de lo que no se dio cuenta Ezequías. Para él eso era bueno. Lamentaciones 1. ¿Ya lo encontró? Dice Jeremías, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones de él se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todas sus amantes. Todos sus enemigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá se ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. No lo dimensionó Ezequías. Como nosotros no podemos a veces dimensionar lo que viene más adelante. El lado oscuro de Ezequías. Un hombre egoísta. Le importó su tiempo, al menos en mis días. Lo que viene después no me interesa. Y Dios permitió eso para que Ezequías descubriera su corazón, se confrontara. Pero la triste realidad es que Ezequías, después de lo que él expresó, dijo, es buena la palabra, no se vuelve a hablar de él. Mejor termina allí la historia. El hombre bueno, el hombre que hizo cosas buenas antes y después, lo dejamos allí. Pero de aquí en adelante no se vuelve a hablar más de él.
Quisiera solamente que usted y yo, de repente en nuestro tiempo de intimidad, de soledad, veamos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. O sea, hacia dónde nos está llevando, por qué está permitiendo ciertas circunstancias en nuestra vida, por qué está permitiendo algunas cosas, y no racionalizarlas, no pretextarlas, no encontrarles el por qué y no en mí. Yo soy responsable de lo que me pasa a mí y de lo que puede pasar más adelante. Si Ezequías tal vez hubiera visto esto que escribió muchos años después Jeremías, quisiera pensar que a lo mejor habría cambiado su actitud. Una ciudad asolada, populosa. Ahora cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos ponernos en tus manos. Y nada más yo quiero pedirle un favor. Mire, póngase en pie un momentito. Póngase en pie ahí. Quiero nada más pedirle un favorcito. Con sus ojos cerrados, quisiera pedirle que piense por un momento en las oportunidades que usted y yo hemos perdido, en donde tenemos que mostrar la gloria de Dios. Y lo que hemos hecho es sacar nuestro corazón egoísta, envidioso, presumido, vanidoso, todo lo que usted quiere. Y hemos perdido la oportunidad tan sencilla de decirles el prodigio que Dios ha hecho. Hay gente que viene a nuestro alrededor y que se acerca buscando un prodigio, tratando de escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros perdemos la oportunidad neciamente y tontamente con nuestro yo. Perdemos las oportunidades más importantes de nuestra vida. Díganle hoy en esta mañana que si quizás usted ha sido confrontado o confrontada con algunas situaciones y le ha desnudado y nos ha hecho ver lo viles que somos, creo que es tiempo de empezar a tomar decisiones, de hacer cambios, no sé, de empezar a decirle: Señor, la palabra que tú dices es buena, pero esa palabra puedo cambiarla. Si tú cambiaste algún tiempo muchas cosas, yo sé que puedes cambiar hoy lo que se ha dictado contra mí, lo que yo he construido, mi orgullo, mi soberbia. Quiero pedirte que tomes mi corazón. Quiero pedirte que hoy tomes mi vida y me cambies. ¿Se lo quiere decir a Dios? Allí en su lugar, de manera silenciosa. No quiero guiarle en una oración. Usted y Dios sabe qué tienen que decirle. Le doy unos segundos para que usted hable con Él. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.